Pensemos que la capacidad de estabilización del terrorismo es real, es política, es social, pero es también económica. Y es algo que también deberíamos tener en cuenta. ¿Qué le ocurre a un país que tiene más atentados terroristas de la media internacional en lugares turísticos? ¿Qué le pasó a Indonesia y a Bali después del atentado contra turistas australianos en octubre del año 2002, que causó 202 muertos? ¿Qué le pasó a Bali? Desapareció el turismo. Obviamente las catástrofes internacionales también tienen ese efecto. Recordemos el tsunami y lo que ocurrió en el sudeste asiático. Pero voy a hablar un poquito de energía, y aquí tenemos tanto al portavoz de Industria como al portavoz adjunto de Energía, pero es una cuestión fundamental en el siglo XXI. El petróleo y el gas, a pesar de que estemos hablando de energías renovables, aquí mismo tengamos un foro al lado de energías renovables, el petróleo y el gas son la sangre de las venas del mundo en el siglo XXI y lo van a seguir siendo durante mucho tiempo. Que descubramos la fusión nuclear, que algún día, como hay alguna publicidad en la CNN, podamos poner agua en el depósito del automóvil y después bebérnosla según lo sacamos del depósito, en fin, ojalá, pero desde luego no creo que ninguno de los que estamos aquí sentados lo vayamos a ver. Lo cierto es que con las cartas que hay repartidas en la mesa son con las que hay que jugar, y las que hay que jugar es petróleo y gas. ¿Y qué hacemos entonces? Buscar sistemas más eficientes, por supuesto, pero mientras el petróleo y el gas sean la sangre que corre por las venas de la economía mundial, tenemos que saber lidiar con ese toro. Y ese toro está en manos de actores ciertamente inestables, inciertos. Se ha dicho también aquí en la presentación que algunos son dictaduras terribles. Y se ha dado en crear lo que yo bauticé en mi libro Contra Occidente como la petrodiplomacia y la gasodiplomacia. No olviden ustedes que hubo un intento de crear una OPEP del gas, que quizás sea uno de los mercados energéticos más eficientes del mundo, pero curiosamente ahí había ya pues Qatar, Rusia, Bolivia, Venezuela y alguno más que quería organizar un cártel de gas para presionar al mundo entero. Se opusieron otros productores importantes de gas, alguno, como Egipto, en el que empresas españolas como Fenosa tienen importantísimos intereses y donde además, por cierto, hay que elogiar su visión verdaderamente extraordinaria de llegar allí e invertir nada menos que 6.000 millones de euros, entrar en sociedad con una importante empresa italiana como Eni y, desde luego, entender que gas y electricidad son uno y lo mismo y cada vez lo serán más. ¿Qué es lo que con qué vamos a tener que lidiar? Algunas potencias emergentes son productoras de energía, pero algunas potencias emergentes mucho más grandes lo que son es sobre todo consumidoras de energía. Y durante años China ha estado duplicando su consumo de energía cada 5 años. Y hubo una especie de despiste mundial cuando las famosas gargantas entraron en funcionamiento, lo hablábamos antes de entrar en esta sala, que el aumento del consumo de energía chino solamente creció en un 2% ese año, creo que fue el 2006 o el 2007, lo que hizo también en que se empezaran a estancarse ciertamente los precios del petróleo. Y eso despistó a los actores internacionales, despistó a las petroleras e incluso a los bancos, que no sabían muy bien por dónde iban los precios y empezaban todos a decir, no, el petróleo 200 y de repente estaba a 40, ¿qué pasa? Bueno, los chinos también se dieron cuenta que esa disrupción del mercado no beneficiaba a nadie, ni siquiera a ellos, y ellos siguieron comprando aunque no consumieran tanto como en el pasado. ¿Y qué estuvieron haciendo? Estuvieron acumulando reservas estratégicas. Hoy se sabe que China, no se sabe porque como es un dato secreto, pero que tiene por lo menos el doble, si no más, de reservas estratégicas que los Estados Unidos de América. Bien, ¿en qué cuestiones tenemos que centrarnos? Producción, transporte, suministro, almacenamiento y también en la seguridad. Porque resulta que tenemos algunas vías muy cercanas a fenómenos recientes como por ejemplo la piratería. Resulta que cuando empieza la piratería en Somalia son secuestros costeros, después a algunas docenas de millas de la costa, después a centenares de millas de la costa. El Alacrana fue secuestrado a 400 y pico millas de la costa somalí. Hay secuestros que se han producido a 800 millas náuticas, es decir, 1,89, pues ya les sale a ustedes los kilómetros que son de la costa. Es que estamos hablando casi del estrecho de Hormuz. Y si llegan los piratas al estrecho de Hormuz, ¿qué ocurre? Si empiezan a tomar petroleros que pasan por el estrecho de Hormuz, que es en este momento uno de los elementos esenciales, estratégicos del planeta, ¿qué puede ocurrir? Iremos también a las consecuencias geoestratégicas y de energía que tiene la tensión
y la carrera de armamentos en esa región. Pensemos por un instante en el crimen organizado. Pensemos qué tipo de consecuencias tiene para la economía mundial. El crimen organizado tradicional, bueno, pues muchas veces se ha mitificado. Hemos visto El Padrino, hemos visto Eras una vez en América, hemos visto la serie de Los Sopranos, todas muy brillantes. Casi nos sentimos solidarizados con un mafioso que cuando le está cortando las manos y la cabeza a un señor para enterrarlo en diferentes sitios está hablando de sus problemas conyugales y parece casi humano. Bueno, pues no lo son ciertamente. Pero es que eso no es el crimen organizado real, el que afecta a la economía de todos los días. Algunos datos que me da una importante empresa española de seguridad en Internet. Dice, mira, en cajeros automáticos, el fraude de cajeros automáticos en el año 2008 en la Unión Europea ha sido de 600 millones de euros. 600 millones de euros solo en fraude de cajero automático. ¿Cuánto es eso? ¿Y cuánto de eso va a redes terroristas? Habrá que preguntarse también, porque resulta, y hay que recordarlo, que de fraude de tarjeta de crédito se financia el 11S. Y que los movimientos yihadistas son extraordinariamente austeros y que con apenas $500,000, algo más, se pudo financiar el asesinato masivo de 3.100 personas. Yo le hacía a mis alumnos del Instituto de Empresa una pregunta capciosa. Les preguntaba, ¿qué creen ustedes que tiene más capacidad de estabilización para un país? ¿Los robos a mano armada o el ciberdelito en Internet? Y entonces alguno decía, hombre, roba a mano armada, porque claro, la gente entra y pega tiros y tal, no sé qué. Algunos datos. Año 2008 otra vez, que es el que tenemos registrado, robos a mano armada en Estados Unidos. $30 millones de botín, 3 muertos. Ciberdelito en Estados Unidos registrado, porque hay mucho que no se ha podido registrar, $2.000 millones, ningún muerto. Ahora díganme ustedes cuál tiene mayor incidencia en la economía. Y esto nos está pasando todos los días. Ha habido ahora hace muy poco una alerta masiva por parte de la compañía Visa bloqueando decenas de miles de tarjetas porque se habían duplicado y estaban haciendo uso fraudulento de las mismas redes del mundo entero. Y funcionan además como células terroristas y cada vez hay una mayor interacción entre el terrorismo y el crimen organizado. El terrorismo recurre a la comisión de delitos extraordinariamente lucrativos porque son los más rentables, el tráfico de seres humanos, el tráfico de armas explosivos, el de drogas. No olvidemos que, por ejemplo, los señores de la guerra y los talibanes, y también, obviamente, Al-Qaeda, entre los tres en Afganistán, suministran al mundo del 90% del opio consumido. 90%, no el 18 ni el 9, el 90. No olvidemos que el mayor cártel mundial de la droga cocaína es las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son 4 mentiras porque no son ninguna de las 4 cosas. Bien, pues estos señores son el principal cártel mundial de producción y exportación de cocaína, por cierto, con la inestimable ayuda del régimen venezolano, porque entre el 50 y el 60% de la cocaína colombiana sale a través de Venezuela. Y estos son datos comprobados por la Oficina del Zar de la Droga de los Estados Unidos de América. Bien, pues esto... Sabemos que existe una costumbre inveterada en el crimen organizado, que es el racketeering, que es una institución, es la extorsión, el famoso, que viene a ser algo parecido al impuesto revolucionario, pero en pequeñito, mal llamado impuesto revolucionario, que inventaron, por cierto, los irlandeses y que perfeccionaron los italianos de Cosa Nostra, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, que hoy está practicado por todo el mundo y que hoy también se practica en España y se practica por el terrorismo yihadista que va a las pequeñas... tiendas de señores que se dedican, por ejemplo, a la carnicería halal y le dicen, tienes que dar una contribución para la yihad. Y el tío dice, es que yo ya contribuyo a mi mezquita. No, es que tienes que darnos a nosotros la pasta. Y entonces dice, no, yo ya pago a mi mezquita y a mi imán moderado y tal, yo no tengo ningún interés en contribuirte a ti. Le hacen el vacío social. Impiden que la gente le entre a comprar. Si sigue sin pagar, le rompen los cristales. Si sigue sin pagar, le dan una paliza y si sigue sin pagar, quién sabe si le hacen otras cosas peores.